Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro de los capítulos 10 y 11 del Bhagavatam. Vamos a tocar 2 capítulos hoy, pero un solo tema. Ya veremos cuál es el tema. Entonces, ¿yo puedo compartir pantalla? Sí. ¿Podrías habilitarme para compartir pantalla? Dale, ahí abierto, perdón. Me gustaría hacer una recapitulación. Se dice recapitulación, una revisión de lo que estuvimos viendo en estos 3 días, pero no una revisión de la historia, sino de las enseñanzas que nos dejaron estas historias. ¿Bien? Para tener un poquito claro, a ver cuál fue las reflexiones que pudimos compartir en estos 3 días. Bien, ahí voy a compartirlas. Entonces, nosotros estuvimos viendo que se puede, la historia de Dhruva Maharaj nos trae estas enseñanzas, al menos estas son las enseñanzas que nosotros pudimos identificar. Quizás esta guía les sirva a ustedes para escribir sus ensayos, sus trabajos en este curso. Entonces, lo primero que hablamos fue, o que pudimos aprender de esta historia, es que Bhakti se puede practicar de cualquier estado en el que uno esté, de cualquier varna, arquetipo o situación de deseos que uno tenga. Recuerdan, todo eso lo analizamos en la primera clase. Luego también la historia de Dhruva Maharaj nos enseña que la posibilidad y necesidad de participar de experiencias intensivas puede ser en cualquier etapa de la vida. O sea, todos tenemos derecho a tener nuestra experiencia del espacio depurativo. ¿Recuerdan esa analogía que hablé de un espacio acá de salud? Que uno podía ir a hacer un intensivo. Bueno, esa posibilidad está abierta en servicio devocional. Por más varna diferente que uno tenga, uno puede tener la experiencia de tener algo intensivo. En el Instituto Yaladuta, en este curso de Bhagavatam que están participando, o en un posible viaje a India, quizás también. O cualquier experiencia intensiva que quieran tomar. Dhruva Maharaj nos muestra que se puede, que está habilitado. Narada Muni lo bendijo para que tenga esa experiencia intensiva de 6 meses. Otra enseñanza que estuvimos hablando de estos capítulos es la necesidad que nosotros como discípulos consideremos nuestros condicionamientos para practicar el Bhakti. Debemos ser honestos con nosotros mismos y considerar nuestra situación actual y de acuerdo a eso practicar Bhakti. Esta es una enseñanza que Dhruva Maharaj mismo nos mostró al decirle a Narada que no podía aceptar las instrucciones porque él era Kshatriya.
¿Bien? ¿Vamos bien? Otra enseñanza que se desprende de esta historia es la necesidad que el gurú, el profesor, el mentor, lo que sea, considere el condicionamiento del discípulo. O sea, no solo el discípulo debe considerar su situación, sino que el gurú debe estar atento también a eso. Y cómo él queda atento a eso, pidiendo feedback de su discípulo, para de esa manera ocuparlo adecuadamente. Es una responsabilidad del gurú esa. ¿Bien? Tenemos la experiencia de Narada Muni recalculando, como los GPS, ¿vieron? Recalculando el camino, el sendero para su discípulo Dhruva. La quinta enseñanza de esta historia, que estuvimos hablando también, es la necesidad que el gurú evalúe y ponga a prueba al discípulo. Esto es importante, lo habíamos analizado. No es que cualquier propuesta, cualquier tentativa intensiva que el discípulo quiera, el gurú la tiene que aceptar o bendecir. No. Primero, el gurú debe probar al discípulo a ver si su deseo es sincero para aceptar una propuesta intensiva. Esto lo hablamos, ¿recuerdan? Y esto es por el caso de cómo Narada Muni puso a prueba a Dhruva Maharaj en su propuesta de querer meditar intensivamente en Dios, cuando él quizás tendría que haberse tomado más tiempo, ir a la casa, al reino y hacer sus tareas, ¿no? Eso también lo hablamos, no lo vamos a hablar nuevamente, pero digo, todos los aspectos que estuvimos viendo que nos enseñan esta historia. Otra enseñanza que vemos aquí es que Dhruva Maharaj nos enseña, es la necesidad de una práctica seria, no sería casi, una práctica seria para obtener resultados en el Bhakti. Si algo podemos aprender de Dhruva, es que él no solamente fue a pedirle al Señor, dame un reino, no. Su sadhana, su práctica seria fue lo que hizo que él obtenga su resultado. Esto lo hablamos, ¿recuerdan? Con respecto a la potencia del sadhana. Que un buen sadhana, con un buen sadhana uno recibe cualquier beneficio, material y espiritual. Hablamos en un momento de arancelar los programas matutinos de ISKCON. ¿Les gustaría arancelar, poner una tarifa a los programas matutinos de ISKCON? Porque por el valor que tienen, ¿no? La potencia que tienen. Otro aspecto que nos enseña este capítulo, que estuvimos viendo, y que fue gracias a una pregunta de Sarvabhauma, es la relación que tienen los vínculos interpersonales o la calidad de los vínculos interpersonales con nuestra felicidad en el mundo. Esto por una instrucción que da Narada Muni, que se la da a Dhruva, con respecto a cómo nosotros relacionarnos con los diferentes tipos de personas, y si nos relacionamos de una manera específica, vamos a liberarnos de todas las miserias. Si quieren saber este secreto, vuelvan a leer esas instrucciones de Narada Muni. Luego también, algo que analizamos,
y que nos puede dar una reflexión al respecto, es la potencia suprema del devoto al internalizar a Krishna en su corazón. Esto lo hablamos un poquito y fue el efecto que Dhruva tuvo en el mundo cuando él tenía a Krishna bien profundamente meditado. Recuerdan que su peso afectaba a todo el mundo. Y entonces, si nosotros queremos ser efectivos en nuestra forma de compartir la conciencia de Krishna, primero tenemos, para tener todo el potencial, toda la fuerza, entonces es bueno, es importante que nosotros tengamos a Krishna en nuestro corazón. Y entonces luego la prédica va a estar con la potencia de Krishna. Luego, otro tema que... ¿Cuántos temas, no? Salen de esta historia. Otro tema son las desventajas e insatisfacciones posteriores si acudimos a Krishna con un objetivo material. Esto es con respecto a la insatisfacción que Dhruva Maharaj manifestó luego que tuvo el darshan con Krishnagarbha, con el Señor. Esa insatisfacción, a pesar de tener ese darshan, era porque él había pedido satisfacer deseos materiales. Entonces, luego de eso hubo una insatisfacción. Así que por un lado el Bhagavatam nos dice que el Bhakti está abierto a todos, inclusive con deseos materiales, pero después esta historia también nos enseña que, ojo, porque cuando vas solamente con deseos materiales al Bhakti, es posible que luego tengas una insatisfacción cuando alcances los resultados tan lindos del Bhakti, porque Krishna te va a satisfacer esos deseos originales. Así que Dhruva estaba medio frustrado porque él ahora tenía que reinar por 36.000 años y tenía que ver a su madrastra y a su hermano morir por un deseo material que él tuvo cuando se acercó al Bhakti. ¿Está bien? Otro tema, y este es el último tema que analizamos ayer, que esto surge de las oraciones de Dhruva Maharaj, es la necesidad de estar en compañía de devotos del Señor para madurar nuestro Bhakti, para darle toda la potencia a nuestro Bhakti y para que no empecemos a alucinar cosas que no tienen que ver con el Bhakti. Recuerdan, ayer dedicamos prácticamente toda la clase a este tema importante. Bien, eso es, vimos hasta ahora 10 temas o 10 enseñanzas, 10 reflexiones que pudimos extraer de esta historia de Dhruva Maharaj. Nuestra propuesta ahora es, a partir de los capítulos 10 y 11, hablar acerca del empleo de la ira, la justicia y el castigo de parte de un devoto. Y cómo es que Dios es la causa última de los placeres y sufrimientos del mundo. Estos son los dos temas que, por mi parte, pienso que son buenos para reflexionar, o son buenas reflexiones que se extraen de esta historia. Recuerden que los capítulos 10 y 11 están hablando acerca de esa muerte del hermano de Dhruva Maharaj por parte de un yaksha, una muerte injusta. O sea, parece que Uttanapada no había hecho nada y el yaksha lo mató, y por lo tanto Dhruva Maharaj, como buen rey que era, se enojó, tomó sus armas y se fue a matar a los yakshas. Así que fue una batalla muy interesante que aparece aquí en el Bhagavatam con muchos detalles, y cuando estaba ya matando muchos yakshas, aparece ahí su abuelo, que es Swayambhuva Manu, y Swayambhuva Manu le predica a Dhruva
para que detenga esta matanza. Dhruva Maharaj acepta las instrucciones de Swayambhuva Manu y luego Swayambhuva Manu también le hace otra sugerencia más para tratar de arreglar este asunto. Entonces, a partir de esta historia, bien resumida como la dije recién, me pareció interesante el asunto de reflexionar sobre el papel o el empleo justificado o injustificado, legítimo o no legítimo, de la ira, la justicia y el castigo por parte de un devoto. ¿Qué les parece? ¿Les gusta el tema? Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Así que bueno, tenemos estos 40 minutos para hablar acerca de este tema. Perdón. Vamos a dejar de compartir aquí. Ahí estamos. Bien, primero tenemos cuando Dhruva Maharaj se enojó, quedó muy irado porque mataron a su hermano, a Utama, Mataron a su hermano. Srila Prabhupada en un significado dice que es legítimo que un devoto se enoje. O sea que la ira no es contraproducente, o no es la palabra contraproducente. O sea que puede existir la ira en la vida de un devoto. Que uno puede seguir siendo devoto y a la vez, a veces, manifestar ira. Este es un significado, si quieren lo leo, vamos leyéndolo, pero ustedes ya lo leyeron seguramente. O sea, por un lado, Srila Prabhupada justifica la ira de Dhruva, pero por otro lado, después en el capítulo 11, tenemos que Swayambhuva Manu, en cierto sentido, condena esa ira. Le dice, ya está. Entonces me pareció relevante hablar de cuándo esta ira, la cual se transforma luego en el argumento de la justicia, hoy en día eso es muy... y que por lo tanto la justicia nos lleva a otro elemento que es el castigo, la sanción, ¿no? Ira, justicia, castigo, ¿no? Prácticamente eso es, digamos, la dinámica en la que se transforma muchas de nuestras relaciones. Por ejemplo, tal devoto le hizo tal cosa a otro devoto. A mí me enojó mucho. Entonces, ¿uno qué hace? Va a pedir justicia al presidente de templo, al sannyas, al GBC. Quiero justicia. ¿Y qué implica justicia? Castigo. Sanción. ¿No? Esa es la lógica. Eso es lo que encierra todo. Ahora bien, vamos a ver de qué manera en la vida devocional la ira, la justicia y el castigo se aplican para que no nos perjudique en nuestro bhakti. Porque acá una cosa que nos enseña la vida de Dhruva en este contexto es cómo él estaba por perder o estaba perdiendo su conciencia espiritual, su conciencia del bhakti, por castigar a los yakshas. Eso es justamente lo que Swayambhuva Manu le hizo notar. Porque si lo vemos de otro punto de vista, inclusive Srila Prabhupada también nos invita a verlo de ese punto de vista,
el punto de vista, por ejemplo, de un kshatriya, si lo vemos solamente desde el punto de vista del kshatriya, que está castigando a enemigos, porque los enemigos vinieron a matar a su propia familia, desde ese lugar no hay muchos problemas. Digamos, un kshatriya que no castiga así, pero bien fuerte, a los que vinieron a matar a sus familiares, no es kshatriya. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, no hay un gran pecado en Dhruva. Desde el punto de vista un poco de Varna Shandharma, o Varna, de reyes, de deberes de reyes, no es para tanto. Bueno, sí, el asunto, uno puede preguntarse, si hay algún abogado aquí, puede decir, bueno, pero está castigando a yakshas que no mataron a su hermano. Vieron que ese es el argumento que aparece en el capítulo. Pero en el medio de la batalla, o sea, si uno se pone en ese momento ahí, ya no era una cuestión que mataron a su hermano. Lo estaban atacando a él. ¿Me explico? Lo estaban atacando a él. Por lo tanto, él tenía que defenderse y matarlos a todos. Los yakshas, cuando él fue a matarlos, los yakshas también lo mataron a él. No es que los yakshas dijeron, acá estoy, Dhruva, nos rendimos, no nos mates, nosotros no somos culpables, el culpable es él, el otro yaksha. No hicieron eso los yakshas. ¿Me explico? Entonces, Dhruva, muy bien, Navabrinda, ahí vamos. Vamos por la conciencia, sí. Navabrinda dice, es un problema de la conciencia de Dhruva. Sí, eso es lo que percibió Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu vio la situación y dijo, se nos volvió maluco Dhruva, se nos volvió loco, ¿no? Se nos volvió loco el Dhruva Maharaj. Tanto que era autocontrolado, que pudo meditar en Dios, que perdonó a su madre, a su madrastra, que ya no tenía deseos materiales. Y de pronto uno lo veía a Dhruva loco de ira, ¿no? Enojadísimo, sacado. Entonces, Swayambhuva Manu, con mucha compasión, vieron que dice, en una escena, dice que Swayambhuva Manu intervino ahí por compasión. Y para nosotros, quizás uno piensa que Swayambhuva Manu estaba siendo compasivo de los yakshas, ¿no? Pero no, estaba siendo, puede ser que también, pero más que todo estaba siendo compasivo de Dhruva. Porque cuando hay un victimario, ¿se entiende la palabra victimario? Víctima, victimario. ¿Esa palabra se entiende? Hay una víctima y un victimario, el que causa a la persona ser víctima. ¿Bien? Cuando hay una víctima y un victimario, una persona que sufre porque el otro lo está acosando, nosotros necesitamos o sea, si eso ya sucedió, que la otra persona sufrió una injusticia por parte del victimario, la compasión ahora tiene que ir para el victimario, no para la víctima. La víctima ya sufrió. Es una lógica que hoy en día no se entiende eso. Por ejemplo, si a mí me pasa algo, a mí alguien me roba, yo soy una víctima.
Entonces yo voy a la ley a pedir justicia. Pero ya no vale pedir justicia, porque la justicia ya se rompió cuando una persona me robó. Yo ya sufrí las consecuencias. Ya no puedo ir para atrás. Ahora la justicia o la misericordia o la compasión van para el victimario. Eso es rarísimo. ¿Cómo voy a ser compasivo con el ladrón? Porque es él el que está generando reacciones kármicas. Él es la víctima ahora del karma. Interesante verlo así, ¿no? Por eso que matar, dice Prabhupada, en significados aquí, matar no siempre es malo. Esta es una apología del asesinato, de asesinar, ¿no? Pero no. Vieron que se repite este asunto de matar no siempre es malo. Porque si un juez o un policía o un rey mata a un delincuente, no lo hace para castigarlo. La justicia no hace castigos. La justicia está en favor justamente de que alguien aprenda con ese castigo o se libere de las reacciones pecaminosas. Por eso que si un rey, dice Prabhupada en un significado, mata a un delincuente, el delincuente es beneficiado con esa muerte, porque no tiene que sufrir reacciones pecaminosas en la siguiente vida. Entonces, esto es muy, muy interesante porque Dhruva, cuando él mataba a los yakshas, no estaba con la mentalidad de beneficiar a los yakshas, sino que estaba con una venganza y una ira descontrolada. Él quería justicia, pero cuando un devoto o cualquier persona está en el rol de ejercer justicia o de elaborar un castigo o una sanción, hay que tener mucho cuidado. Porque en ese momento que el devoto dice, vamos a sancionar a tal persona, ¿sabe lo que está haciendo uno ahí? Se está poniendo las riendas de la ley del karma. Es como si uno fuera la persona que dirige el karma en ese momento. Y esto es tremendo, porque adjudicarnos a nosotros el poder de la ley del karma hacia otra persona es algo muy delicado. Porque un poquito nada más que hagamos diferente o de más de lo que la ley del karma le correspondía a esa persona, ¿saben lo que pasa, no? Si uno castiga de más a alguien por un acto, ¿qué sucede? La reacción viene para uno. Porque la ley del karma es perfecta. Entonces, si uno se mete ahí a querer uno mismo sancionar la ley del karma, tiene que tener mucho cuidado. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto es lo que le sucedió a Dhruva. Dhruva estaba excediendo lo que la ley del karma en forma natural tenía que hacer con respecto a ese yaksha. Así que el asunto de la justicia por mano propia es muy delicado.
Hace poco tuve una conversación con un devoto, hace un par de días, una conversación con un devoto, y él me decía, si alguien hace algo con una persona, lo mata, lo viola, lo que sea, yo voy y tengo todo el derecho a reventarlo, ¿no? Y a pegarle y a acribillarlo, y yo voy, no me importa nada. Entonces, porque es justicia, ¿no? Es la palabra así. Hoy en día está muy de moda esa palabra, ¿no? La gente inclusive, ¿no? Salen con los carteles, queremos justicia, justicia. O sea, lo que quieren es castigo, castigo. Quieren que el karma actúe, pero a veces excedido. ¿Cuándo se excede uno? Cuando tiene que estar en el rol de castigar a otra persona. ¿Cuándo se excede? Cuando la motivación o la conciencia, como dijo Navabrinda, no es la adecuada. ¿Cuándo una conciencia no es adecuada? Cuando está dirigida entonces por ira, envidia, venganza, codicia y todos esos hermosos arquetipos que ya vimos ¿recuerdan? Todos esos hermosos personajes que vimos al principio de este módulo, que aparecieron de Brahma. Entonces, ¿qué le sucedía a Dhruva en este momento? Él estaba haciendo ese acto de justicia llevado por todos estos personajes perversos, ira y todo eso. Bien, esto es algo que quería compartir con ustedes con respecto a... Y a ver, quiero ver si me estoy olvidando algo. Sí, hay una parte donde Manu, el Swayambhuva Manu, le dice en un verso a Dhruva, mi querido hijo, por favor detente, no es bueno enfurecerse sin necesidad. Esa ira es el sendero de la vida infernal. Ahora te estás excediendo, pues matas a yakshas que no tienen la culpa. Y en el significado, Prabhupada habla y dice, la palabra atiroshena, en este verso significa con ira innecesaria. Entonces, si tenemos que hay una ira innecesaria o contraproducente, que es lo que analizamos recién, la que nos lleva de pronto a hacer un acto que en realidad nos viene de vuelta. Por más que esté disfrazado de justicia, de castigo, de kshatriya y todo eso, de alguna u otra manera nos perjudica a nosotros. Eso es una ira innecesaria. Ahora la pregunta es, a mí me gusta cuando algo aparece en las escrituras, que tiene un polo, entonces... Prabhu, Sí. permisso. Acredito que o Devaknandana caiu e a gravação foi pausada. Quem que está como host agora é o Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Ahí está entrando otra vez Devaki. Devaknandana, você quer que eu grave ou você consegue fazer isso? In progress. Ahí está, otra vez. Hare Krishna. ¿Es mejor você continuar grabando? Sí, Porque ahí. a internet aqui está um pouquinho ruim. Certo, Pode então ser? pode, me bota como host que eu gravo. Sim. Desculpa, Prabhu. No, por favor.
Achar. Pronto. Pronto, Prabhu, tô gravando. Muito obrigada. Desculpa interromper. Por favor. Entonces, si hay una palabra que dice innecesaria, ira innecesaria, entonces la pregunta es, ¿cuándo la ira es necesaria? No aparece aquí descrito, pero nos podemos hacer esa pregunta. Entonces parece que en la vida del devoto, en una parte de la vida devocional, la ira es necesaria. Y esto es porque un devoto es un humano. Y si un devoto no se enoja cuando le matan al hermano, entonces nosotros vamos a dudar de su carácter humano. Los devotos son personas. Por eso cuando Prabhupada legitima la ira en un devoto, lo que está legitimando es que los devotos son personas. Que las emociones de una persona son válidas porque uno es una persona. Hay algunas filosofías que, a mí me gusta cómo Prabhupada defiende emociones que inclusive parecen que no son muy alabadas desde el punto de vista material, como por ejemplo la ira. Pero él lo que quiere destacar es que para ser una persona espiritual no hace falta desmembrar o anular el carácter personal del alma. ¿Me explico? Por otro lado, hay otras filosofías que dicen que las cualidades personales, las cualidades personales son maya. Por ejemplo, desde el budismo o los mayavadis, cuando ven una persona en ira, dicen, bueno, tanto las cualidades buenas como las malas, si son de personas, ellos las consideran que es del mundo del maya. Entonces, por eso que Prabhupada, cuando ve que un devoto manifiesta una ira, él no va en contra de esa emoción. Porque si iría en contra de la emoción de la ira, tendría que ir en contra también de las otras emociones positivas que alguien puede tener por su carácter de persona que es. Bueno, esto no sé si se entiende por el idioma, quizás no ayuda, pero ese es el punto. Entonces significa que en nuestra vida tener ira ante un evento es una reacción no solamente legítima, sino esperada de una persona viviente. Les doy el caso contrario. Vamos a imaginarnos que Dhruva Maharaj había alcanzó la perfección espiritual, entonces se enteró, estaba ahí en el reino, todo devoto, ¿no? Yo soy un devoto, ahí Dhruva. Y vienen y le dicen, Maharaj Dhruva, tu hermano ha muerto, asesinado por un yaksha. Imaginen esta escena, ¿no? Y Dhruva hace Om. Respira hondo. Todo bien. Sigamos. Es rarísimo eso, ¿no? Decimos, pero ¿esto qué es? Es un robot. ¿Ah? ¿Cómo no se enojó porque mataron a su hermano? Eso implica que él estaba, si él reaccionaba así, esa realización espiritual que tenía él no era personal, sino que él considera entonces que todas las emociones son del punto de vista material. Entonces, desde ese lugar,
que nosotros manifestemos emociones en la vida devocional, inclusive en la vida devocional, miren las cosas que tenemos que decir, ¿no? Pero es legítimo y está bien, entra dentro de ese mundo. Lo que se condena es cuando estas emociones son las que nos dirigen a nosotros en los actos, como le estaba pasando a Dhruva. Entonces, las instrucciones de Manu para que Dhruva Maharaj pare de matar, porque como recién dijimos, Dhruva Maharaj, desde el punto de vista material, él no necesitaba parar de matar yakshas. Estaba en una guerra. Los yakshas lo estaban atacando. Él se estaba defendiendo. O sea, ¿por qué tenía que parar ahí en el medio de la batalla de matar a los yakshas? Cuando los yakshas no es que eran inocentes, estaban corriendo. ¡Ay, no nos mates, Dhruva! Y él así quería matarlos. No, los yakshas lo estaban atacando y él se estaba defendiendo y estaba matando. Era válido que él siguiera matando yakshas. Pero por 3 razones, Swayambhuva Manu le dijo que pare. Y estas 3 razones no nacen de los deberes materiales. No es que él como kshatriya se estaba comportando mal. Ahí vamos con las 3 razones que Swayambhuva Manu le dice. La primera, esto ya lo analizamos. Dhruva tenía que mostrar de que él tenía conocimiento, que estaba bien situado espiritualmente. Entonces, estar sacado con ira no es una demostración de conciencia. Él estaba perdiendo su conciencia espiritual. Él se estaba olvidando de todo lo que él aprendió o toda su experiencia espiritual. Él se estaba guiando, su conciencia ya no era de Buddhi Yoga, inteligencia espiritual, sino que ya era dejarse llevar por la materia. Eso es una. El otro argumento que le dio Swayambhuva Manu es que él debería, que hay personas que te están mirando. Eres un ejemplo, eres un devoto, representas a ISKCON. Por lo tanto, tus actos deben ser ejemplares. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros, cuando actuamos en la vida, no debe ser bajo deliberaciones materiales. Eso es muy importante. Y por último, ahora les voy a leer las citas. El Señor se satisface cuando uno actúa en la vida, ya sea inclusive en situaciones en las que uno tiene que castigar a otra persona o tiene que dar una sanción o establecer justicia, cualquier deber que uno tenga, por más que sea el deber propio de tu naturaleza, el Señor, más que con el deber en sí, Él se complace con la forma en que ejecutamos el deber. Y hay 4 cualidades que si nosotros la tenemos en nuestros servicios, en nuestras profesiones, en nuestro varna, en nuestras actividades cotidianas, que al Señor les gusta mucho, lo atrae a Él. Que uno le diga al Señor, Señor, maté los yakshas, hice mi deber como kshatriya, ¿esto te complace? El Señor puede decir, bueno, hiciste tu deber, pero a mí me complace más que hagas este deber con estas 4 cualidades. Estas 4 cualidades se las dice Swayambhuva Manu, que le gusta mucho a Krishna que uno las tenga en el transcurso de las relaciones humanas o de tu deber. Y estas son, estoy haciendo mucho suspenso, ¿no? Para ver cuáles son, pero ustedes ya las saben porque lo han leído.
es la tolerancia, la misericordia, la amistad y la ecuanimidad. Esto lo dice en el verso 13, Swayambhu Manu. Dice, el Señor está muy satisfecho con su devoto cuando el devoto acoge a las demás personas con tolerancia, misericordia, amistad y ecuanimidad. ¿Por qué será que el Señor le gusta que los devotos actúen así con las demás personas? Porque el Señor mismo también actúa de esa manera con todo el mundo. El Señor es tolerante, no es que el Señor ahora se cansó de los demonios, ahí ya me tienen cansado estos demonios siempre haciendo problemas. No, el Señor nos tolera a todos nosotros. El Señor siempre es misericordioso, por más demonio que sea, siempre está dispuesto a amarte. El Señor siempre es amigo de todos y el Señor siempre es ecuánime. Esto significa que Él no tiene ninguna parcialidad con nadie. Si nosotros tratamos de emular, de alguna manera, esa forma en que el Señor corresponde con todos los seres vivientes, el Señor entonces va a estar muy satisfecho con nosotros. Es como, por ejemplo, cuando un padre con los hijos tiene unas conductas de amor incondicional y todo eso. Y cuando un hijo mayor actúa de la misma manera con los hijos menores, el padre se siente muy satisfecho con ese hijo mayor, porque justamente esa es la intención, la misma actitud que tiene el padre. Así que esto es las tres cosas con las cuales trató Swayambhu Manu de convencer a Dhruva Maharaj para que deje esa ira, de que cuide su conciencia espiritual, que se le disparó para cualquier parte, que dé el ejemplo de cómo se debe actuar, porque él es una gran personalidad y tiene que dar el ejemplo como devoto hacia todos los demás, y que no se olvide que complacer al Señor no es manifestar una ira desenfrenada y castigar a enemigos. Ya demostraste, le dijo Swayambhu Manu a Dhruva, ya demostraste que lo querías a tu hermano, ya demostraste que eres fuerte y que no eres un cobarde, que castigaste a quien mató a tu hermano, ya demostraste que eres un kshatriya, pero ahora tienes que demostrar que quieres complacer al Señor, y al Señor se lo complace con esta forma de actuar. Así que más elevado que manifestar el Varna es cuidar nuestra conciencia espiritual, complacer al Señor y dar el ejemplo. Yo creo que esto es una linda enseñanza para todos nosotros, como devotos, cuando tenemos que desempeñar nuestros deberes en el mundo, que consideremos, más allá de otros criterios que podamos tener en el deber, que complacer, que nuestra finalidad más importante de nuestros deberes es complacer al Señor. ¿Me explico? Esto se ve mucho en el área de, vuelvo a decir, de crear justicia entre devotos, castigos y todo eso. Krishna se complace mucho cuando uno en cualquier servicio que haga, inclusive si tiene el deber de kshatriya, de administrador de ISKCON, de guru, de no sé, de ¿cómo se llama? De children protection, ¿no? Si uno está ahí en esa posición que tiene que dar sanciones, de GBC o lo que sea, cualquiera sea la situación en la que uno inclusive tenga a su cargo, digamos, a veces ser un ejecutor del karma con sanciones, aún así no nos tenemos que olvidar nunca que en el transcurso de esa función
nosotros no perdamos nuestra conciencia espiritual por rencor, resentimiento, ira, venganza, y que en el transcurso de ese deber no hagamos las cosas con las cualidades que a Krishna le gusta que hagamos. Porque Krishna no es un castigador por castigador. Él cuando Él castiga, beneficia. Así que nosotros deberíamos también emular a Krishna en ese caso. Dhruva Maharaj aquí no estaba haciendo eso, estaba castigando de más, y Swayambhuva Manu lo frenó. Bien, ¿me están siguiendo o estoy hablando muy rápido ahora en este último momento? ¿Está bien? ¿Mi español? Por favor, díganme, importantes. Bien. Bien. Entonces, esto es con respecto a la enseñanza del empleo de la ira, la justicia y el castigo por parte de un devoto que nos muestra acá. Acá el que nos enseña es Swayambhuva Manu, pero por una escena de Dhruva Maharaj. Ahora, algo interesante que surge aquí, hay muy poco tiempo, no es un tema ahora para desarrollar. Pero bueno, aparece acá otro elemento que Swayambhuva Manu le predica a Dhruva, con respecto a la conciencia espiritual que nosotros tenemos que tener, la visión que nosotros tenemos que tener de las acciones y reacciones de este mundo. ¿Quién está creando los sufrimientos, los placeres en este mundo? ¿Cuál fue la causa de que su hermano haya muerto? Para Dhruva era el yaksha. Pero Swayambhuva Manu le amplió la visión y le dijo, en realidad, todo lo que está sucediendo en este mundo, la última causa es Daiva. Si el Señor permitió eso, tendrías que enojarte también con el Señor. Entonces aquí viene, es un tema ya que es para otra clase entera, pero tiene que ver con cuáles son las causas de que ocurra todo esto. ¿Vieron por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué Dios, si es bueno, hace actos que hacen sufrir a otros? Y todo eso. Hay varias analogías en este capítulo muy interesantes que presentan justificaciones para eso. Y la palabra que se utiliza siempre para designar al Señor como responsable último de todos estos actos, la palabra sánscrita es Daiva. Y hay que tener cuidado con la palabra Daiva, porque Daiva en sánscrito a veces se traduce como destino también, o el poder divino, o la mano divina, o la causa última. Pero no necesariamente Daiva se refiere a una decisión personal, deliberada o caprichosa del Señor. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿por qué Krishna permite esto? Pero cuando nosotros decimos esa expresión, le estamos dando un carácter muy directo a las intenciones de Krishna en función de ese sufrimiento que está teniendo esa persona. Como decimos que a Krishna le gusta que la otra persona sufra, o que permita directamente. Como muy directo. Y no es así, ¿no? Por eso se utiliza más bien la palabra Daiva. Daiva es más bien una ley divina. Por eso me gustó mucho la analogía que Prabhupada presenta, la de la central eléctrica. ¿Vieron? ¿Lo recuerdan en un significado? La central eléctrica es causa de que haya electricidad en todas partes.
Pero lo que uno hace o lo que sucede por la electricidad en distintas partes, la causa es que haya una central eléctrica. Pero no es que la central eléctrica quiere causar, por ejemplo, incendios o cortocircuitos en una fábrica. La causa última es que hubo electricidad. ¿A causa de qué? De la central eléctrica. Pero el incendio es culpa de la central eléctrica. Sí y no. En el sentido, es causa porque si no existiera la central eléctrica no hubiera cortocircuito y tampoco hubiera incendio. Pero a la vez, no es que deliberadamente la central eléctrica quiere crear incendios. De la misma manera, el Señor es la causa de todo. Es la causa que existan esos cortocircuitos. Pero no es que el Señor tiene una parcialidad, que dice, acá quiero un incendio, acá quiero un cortocircuito y acá no. Esto le explica Swayambhuva Manu a Dhruva para que entienda que, ojo, no son elementos independientes ese yaksha que mató a Autama. No es algo independiente que surgió de ahí. Todo está siendo controlado por el Señor Supremo. Le amplió la visión. Esto creo que es bueno para nosotros también. Cuando vemos elementos en este mundo, no tenemos que sacar a Krishna de la escena. Está incluido también ahí. Y por último, me quedan 2 minutos. Por último, algo interesante que Swayambhuva Manu, a mí me llamó mucho la atención. Swayambhuva Manu, luego que lo corrigió a Dhruva en su exageración, digamos, de su ira, le dijo algo muy, pero muy interesante que creo que es una muy buena enseñanza para nosotros. Le dijo de que su actitud de ira de más tuvo consecuencias. No solamente la muerte de los yakshas, sino de la perturbación de Kubera y por lo tanto también del señor Shiva. ¿Recuerdan eso? Kubera es el... Y le dijo Swayambhuva Manu que por favor vaya a complacer a Kubera, para pedirle perdón o lo que sea, por ese acto. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso, me pareció muy... O sea, por algo Swayambhuva Manu es nuestro progenitor, es el, digamos, el legislador, como dice Prabhupada, para la sociedad humana. Él mismo tiene que dar el ejemplo de lo que es un humano 10 puntos. El Aymar de los humanos, el número 10, ¿no? No sé si el número 10 Aymar. Neymar. Pero gracias, Devaki, por tu conocimiento futbolístico. Entonces, ese es un caballero, digamos, Swayambhuva Manu es el ejemplo de caballero perfecto, que nos enseña a todos nosotros con su ejemplo cómo debe ser un humano. Entonces, si por algunas situaciones, que siempre puede suceder, nosotros nos excedemos, o sea, somos controlados por la ira, la codicia, la envidia, de alguna manera nos excedemos, o sea, nos controlan esos elementos. No es solamente que tenemos que, bueno, cantemos Hare Krishna, así nos restablecemos nuevamente espiritualmente y ya está, listo. No, uno tiene que buscar en el ámbito social si hubo algún tipo
de consecuencias con mis actos y tomar responsabilidad de eso. Swayambhuva Manu nos enseña eso. Entonces le dijo a Dhruva que por favor vaya, y acá los perjudicados quedaron muy mal, que consciente que estaba Swayambhuva Manu, ¿no? Porque no pensó en los yakshas, pensó en aquel que podría estar herido por esta matanza de los yakshas. Y dijo, ve a Kubera, al señor Shiva, y ofrécele tus servicios, tus respetos y tus disculpas. Así que, bueno, como ven, esta historia está llena de ejemplos, de maravillosas enseñanzas. Mañana será nuestro último encuentro y también será uno de los finales felices del Bhagavatam, ¿no? Eso es algo hermoso que la conciencia de Krishna nos trae, es que realmente las historias tienen un final feliz. Un feliz para siempre, pero de verdad, no ese feliz para siempre de Hollywood, ¿no? El Bhagavatam nos va a traer ese feliz para siempre, pero todo eso lo vamos a ver mañana. Muchas gracias por haber escuchado, por habernos acompañado. Si quieren hacer alguna pregunta, un comentario, reflexión, de cualquiera de los temas que hemos tratado hasta ahora, están invitados a hacerlo. Prabhu, Hare Krishna. Muito obrigado pela sua incrível explanação, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta referente à história, né? Referente ao capítulo. Fala devagarinho, devagar, por favor. Sí. Sí, sí. Sí, yo también me asombré de eso. Yo creí que solamente él quería, era solamente lujuria, era codicia de un reino. Pero hay significados donde habla de su arrepentimiento de haber sido vengativo con su madrastra y con su hermano. Hay significados de Prabhupada. A ver si los encuentro. Mi conclusión se basa en esos significados. Y creo que hay un verso también, hay un par de versos donde, ¿sabes dónde está? En la parte que él se arrepiente. En esa parte de la insatisfacción. En esa parte aparecen los versos donde él se arrepiente de haber ido a buscar a Vishnu por un reino y por deseo de venganza de su madre y de su hermano. Sí, aparece ahí. Está todo mezclado. O sea, yo creo que es muy difícil separar emocionalmente, en una situación así, separar la ira. La ira tiene que estar focalizada en alguien. ¿Y en quién se enojó? No se enojó con la vida. No es que un niñito de 5 años dijo, ay, me enojo con la vida, mi madrastra no tiene la culpa. No creo que haya pensado así Dhruva. Dhruva dijo, esta Suruchi no me dejó subir al regazo. O sea, la ira de él estaba enfocada a él.
así que ella no me dejó, va a ver ahora lo que voy a hacer. Voy a conseguir un trono más grande que el de mi padre y el de mi abuelo. Entonces, ciertamente que no quería matarla a Suruchi, pero quería vengarse de esa situación que a él le imposibilitó sentarse en el trono. Entonces, sí, son todas emociones. ¿Qué vamos a hacer? Somos humanos. ¿Te asombra mucho que él deseaba venganza? Ah, sí, pero él se arrepintió por eso. Él quedó muy mal después de... Es interesante, por eso es muy interesante. Vidura hace la pregunta de por qué Dhruva estaba infeliz luego de haber visto al Señor mismo y haber sido iluminado. Hasta Vidura mismo pregunta. Y es justamente porque el Señor iba a satisfacer los deseos de él, los deseos materiales de él. Y él no quería eso. Te cuento una experiencia acá personal de nuestro barrio, acá, de este lugar. En un momento había un chico que venía aquí y a veces hacía servicio y ayudaba en distintas cosas. Era acá de la zona. Pero su condicionamiento era tan fuerte que no podría parar de robar. Nosotros no sabíamos eso. No sabíamos que él robaba. Pero siempre faltaba algo. Le faltaba plata a algunos devotos. Entraba a las casas y nadie sabía quién entraba, pero no sabíamos que era él. Pero nos robaban cosas en las casas. Faltaba plata de las billeteras. Hasta en un momento robaba plata de nuestro templito. Y entonces nadie sabía quién era. Pero muchos ya estaban completamente, ¿cómo se llama?, indignados con la persona que estaba robando. Estaban indignados. A tal punto que algunos desearon, porque como no sabían quién era, ojalá que se le corten las manos a esta persona. Lo desearon. Hubo devotos que lo desearon. ¿Qué sucedió? Se descubrió que fue esta persona, tuvo un accidente y le quedaron los brazos así. No lo puede mover. Entonces, ahora, muchos de los que desearon eso, ¿cómo te puedes sentir? ¿Satisfecho por eso? No. Así, soy pobre. Uno no quería eso, pero lo quiso. Ahora no lo quiere, pero en ese momento lo quería. Entonces, eso a uno no le gusta como devoto, que se cumplan deseos de ese tipo. Pero el Señor los complace. Entonces, por eso que Dhruva no estaba satisfecho. Él tenía que reinar 37.000 años. Algo que no me hace falta, ahora tengo que hacerlo sí o sí. Esto lo explicamos, ¿no?, en nuestras clases. Por eso, como dijo, creo que Ananda Rasa dijo, hay que tener cuidado con nuestros deseos. Pero no en ese sentido de control mental, sino así, porque ahí sí suena medio como una psicología perversa, sino más bien de tener buenas motivaciones, de trabajar en nuestras motivaciones al hacer servicio, en buenas motivaciones puras, mejor, más limpias. Siempre querer el bien de los demás y todo eso. ¿Está bien? ¿La infelicidad de quién? Se siente... de los otros. Que él se siente infeliz con la infelicidad de otros.
Ah, entiendo. Exactamente. ¿Se volvió puro? Sí. Sí. Es muy buen punto ese, Govinda Gopal. Esto está relacionado con el asunto de la justicia y el castigo. ¿Eh? Por ejemplo, si un devoto es castigado y sufre por ese castigo, uno dice, se hizo justicia. Ojo eso, porque eso significa que estamos siendo felices con la infelicidad de otro. Y eso no sé si es bueno para nuestro bhakti. No creo que Krishna sienta lo mismo. ¿Por qué nosotros lo vamos a sentir? Gracias, Ovina. Buenas noches. Gracias a ti. Ananda Rasa. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Eh, eh, yo veo una diferencia entre Dhruva Maharaj y un devoto de ISKCON iniciado. Eh, yo veo una diferencia. Porque un devoto de ISKCON, ese karma Mishra Bhakti, yo lo veo más en un devoto de ISKCON porque tiene como meta el Bhakti. Nosotros estamos aquí porque queremos desarrollar amor por Dios como última meta. Y tenemos mezclas en esta práctica de muchos otros deseos. Es cierto eso, ahí está el karma Mishra mezclado. En cambio, Dhruva en ningún momento se le ocurrió hacer esa práctica para alcanzar prema. No apareció eso en ninguna parte. ¿Me explico? Es como... no tenía eso como meta. Por lo tanto, su bhakti no era devoción pura, en absoluto. Viste que Prabhupada a veces, una vez le preguntaron cuántos devotos puros hay en su movimiento, y él dijo, empezó a contar los devotos que había ahí, o sea, todos los devotos. ¿Por qué él hizo esto? Porque todos los devotos que estaban ahí, su meta es el amor puro por Dios, o sea, buscan la devoción pura.
practican el servicio devocional puro. Lo practican, es el sadhana bhakti. Nosotros practicamos sadhana bhakti y se vuelve sadhana bhakti porque nuestra meta es el amor puro. Esa es la definición de Uttama Bhakti que hace, ¿cómo se llama? Rupa Goswami. ¿Recuerdan? Anya Vilayita Shunyan, Jnana Karmadya Navritam. Él, cuando habla de Anya Vilayita Shunyan, seguro ya estudiaron Bhakti Shastra y saben, ¿no? Shunyan Avilayita no está negando pequeños deseos que nosotros podamos tener, sino niega que tengamos una motivación incorrecta en la práctica del servicio devocional. Yo veo que esa es la gran diferencia entre un devoto en la conciencia de Krishna y Dhruva Maharaj. La motivación integral de la Vilayita de Dhruva era un reino. La motivación nuestra en la conciencia de Krishna es prema. ¿Bien? Y eso hace una diferencia. La diferencia es que nosotros vamos con la intención de purificar todos esos deseos en el transcurso de nuestra práctica. Nosotros deseamos que esos deseos se terminen. Dhruva Maharaj no deseaba que ese deseo se termine. Él no fue al bosque para purificar los deseos, sino para cumplir los deseos. Entonces sí hay que hacer una diferencia. Así que en ese sentido, el Karma Mishra Bhakti que estás diciendo es un proceso que sí va a purificar nuestros deseos. Cuando nos encontremos con Krishna, no vamos a tener ese arrepentimiento ese dolor tan grande que tuvo Dhruva. Al menos no tan grande. Porque justamente lo que queríamos era eso, estar con Krishna. Por ejemplo, la oración de Dhruva que dice: yo vine a buscar vidrios rotos, pero encontré la joya más... No sé en nuestro caso si es tan así. Nosotros vamos por la joya, no vamos por los vidrios rotos. Tenemos, dice, deseos de algún vidrio roto por aquí, por allá. Si viene bien, ¿no? Pero nuestra meta última es esa joya. Entonces hay una pequeña diferencia. No sé si meterlo a Dhruva en Karma Mishra Bhakti. Desde ahí. Es como, tiene que ver más con los sukritis del Bhagavad Gita. ¿Viste? Los 4, el que busca ganancias materiales, más por ahí es. No es del bhakti mezclado con deseos, sino que es de una persona que se acerca a Dios para usar a Dios para satisfacer un deseo. Bien. No entendía el cuestionamiento. Tuvo la posibilidad de tener un maestro espiritual poderoso, Dhruva. Y la pregunta, ¿cuál sería? ¿Por qué tuvo un maestro espiritual? Prabhupada dice en un significado que él estaba buscando a Narayan. Dhruva estaba buscando a Narayan.
Y cuando alguien se decide a buscar a Krishna, ya sea por la motivación que sea, se le presenta el devoto que va a ayudarlo a la combinación de Guru y Krishna. Es un equipo, el dúo dinámico. Entonces, es por esa razón. O sea, necesariamente, si alguien, o sea, esa es otra reflexión de estos capítulos, necesariamente si alguien busca, tiene el deseo de encontrar a Dios, sea cual sea su motivación, Dios envía a su representante, a un gurú, para que le indique cómo llegar a él. Esto es algo que está establecido así por Dios mismo. A Dios le encanta eso. No sé si eso era tu pregunta. ¿Ah? ¿O era por ahí? ¿Sí? Bien. Gracias. Obrigado. Bien. ¿Estamos por hoy? Sí, sí. Hay, hay una palabra sánscrita, que... perdón, ¿ibas a hacer una pregunta? ¿Querías continuar o te puedo agregar algo a tu análisis? Hay una palabra sánscrita que se toma muy en cuenta para practicar vida espiritual, que se llama adhikara. Adhikara. ¿La conocen? Adhikara. Uttamadhikari, Madhyamadhikari, se usa eso. Adhikara significa tu posición, o sea, ¿qué clase de candidato eres? ¿Candidato a qué eres? ¿Candidato la palabra? ¿Sí? ¿Se entiende? Tu posición para qué puede pretender. Y esto es porque, ¿recuerdan el verso del Bhagavad Gita? Karmani evadikaraste ma falesu kadachana. Es el 2.47 del Bhagavad Gita. Dice, Krishna le dice a Arjuna, tú tienes derecho a desempeñar tu deber, mas no a los frutos de las actividades. ¿Recuerdan? La palabra derecho, miren que dice, Prabhupada dice, derecho, tú tienes derecho. El verso dice, Karmani evadikaras, adhikaras. Ahí aparece la palabra adhikara. Eso significa, muy interesante esa palabra ahí, porque parece una instrucción general esa. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescrito como algo para todo el mundo. No. Cuando Krishna le dice eso a Arjuna, significa tu adhikara es el deber. Tu forma de practicar vida espiritual en este momento es que desempeñes el deber. El deber es el de Kshatriya. Te da para eso. Tu adhikara ahora no es para ir a meditar. Tu adhikara es pelear en esta guerra. Tu adhikara es puedes postular tu vida espiritual haciendo tu deber, tu lucha. Tu vida espiritual va a pasar por luchar acá, no por otra cosa. Porque tu situación
te habilita a eso para progresar en la vida espiritual y no a otra cosa. Es muy, muy interesante. Dice Bhaktivinoda Thakur, escuché que Bhaktivinoda Thakur dijo que si el Bhagavad Gita, esas mismas instrucciones, se hubiesen hablado a Uddhava, eso mismo, al final del Bhagavad Gita, Krishna le hubiera dicho a Uddhava, y ahora anda al bosque a rendirte a mí. Pero a Arjuna le dijo, ahora a pelear si querés rendirte a mí. Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Qué es lo distinto? El adhikara. Es lo que para uno es la posición para rendirse, para otro no lo es. Entonces, todos tenemos maneras diferentes de rendirnos, de acuerdo a nuestro adhikara. Así que sí que es un tema. Esto es para no homogeneizar, digamos, no sé si la palabra se entiende, todas las propuestas devocionales para todo el mundo, ¿no? Es muy personal y eso lo debemos tener en cuenta. Bueno, una enseñanza acá de Rupa. Sí. 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 Sí, muy bien, Govinda Gopal. El adhikara de Dhruva no era eso. Por eso que Narada Muni le dijo, tú eres un niño, no estás para estas cosas. Muy bien. Pero ¿qué dijimos también en estos 4 días? Que todo el mundo tiene derecho a un espacio depurativo intensivo. Por eso que Narada Muni lo habilitó a él, a eso. Porque ahí Dhruva no estaba haciendo vanaprastha, no es que se retiraba del reino. No, al contrario. Quería algo intensivo para volver después, como dice Matrix, recargado, ¿no? Y ahora resurrecciones, pronto, ¿eh? Esta semana, ya saben. Entonces, ese es creo que sí. Por eso lo primero que hizo Narada Muni es ubicarlo en su adhikara. Exactamente. No era la adhikara de él a los 5 años de edad ir a meditar al bosque, en absoluto. Pero a la vez, y esto es algo interesante, que el Bhagavatam a veces pone sobre los adhikaras, es la posibilidad de tener tu intensivo. Que si eso te va a producir intensificación en el bhakti, hacelo. Puede ser que no lleves a cabo tu adhikara o tus deberes, pero si te intensificó tu bhakti, apostá a eso. Mejor. Ese es, digamos, el criterio que tiene el Bhagavatam para decir cuando algo es mejor que otra cosa. En el contexto de Karma Kanda, no hay mejor cosa que atenerte a tus deberes. Pero en el contexto del Bhagavatam, no hay mejor cosa que intensificar tu bhakti. Y si tenés que sacrificar algunas veces algún debercito, lo sacrificas. Y esto aparece en este capítulo, en el 10. Sí, en el 10. Ahora, ¿vieron Uttanapada? ¿Cómo se fue al bosque? El significado. Prabhupada dice en el significado que Uttanapada, cuando vio que Dhruva podía ser ya rey, se fue al bosque y no lo casó. O sea, Uttanapada no hizo sus deberes de Varnashram Dharma como corresponde. Pero el Bhagavatam no condena eso, porque es por una meta superior. Y bueno, y en esta clase estuvimos hablando de cómo la conciencia espiritual, el tener devoción,
es más importante que desempeñar el deber de Kshatriya, de castigar a los yakshas. O sea que ciertamente que hay adhikaras, que hay que considerarlos, pero también tenemos que ver que el adhikara, que no sea también el adhikara una excusa para no intensificar nuestro bhakti. Hay argumentos que dicen, no, Prabhu, yo tengo vida familiar, o sea, no tengo tiempo de estudiar el Bhagavatam, no, sí, ya me invitó de Bhaktinandana y Mitravinda a hacer ese intensivo de Bhagavatam, pero yo tengo mis deberes, mi adhikara es ahora trabajar para... Y entonces nunca ni siquiera aprovechan una oportunidad intensiva del bhakti. Y justificarse en el adhikara tampoco es la modalidad del Bhagavatam. Si hay oportunidad, la aprovechamos. ¿Está bien? Es para que una cosa no saque la otra. Sí, también. Sí. Por eso, el gurú, ¿qué tiene que hacer? Lo que hizo Narada con Dhruva. Ponerlo a prueba. Esto es otra de las enseñanzas que tenemos. Es hacer el examen de ingreso. ¿Realmente querés hacer este intensivo? Mirá que tenés que estar estudiando todo el día, y te vamos a tomar los mantras, y tenés que estudiar, no es diversión esto, vas a tener que asistir sí o sí, y así, ¿no? Es como... Entonces eso se pone a prueba si la persona quiere hacer un intensivo de bhakti de verdad o quiere escaparse de otro sufrimiento material por ahí. Mirá que en este retiro, en el Instituto Yaladuta, está prohibido tener novias, o hacer una novia. En el presencial, sí. En el presencial. Sí. Novia es, ¿cómo se dice? Enamorada. Sí. Sí. Bueno. Ya estamos en tiempo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos mañana con el último capítulo del final feliz de esta historia. Gracias, Ravinda de Bhakti, todos aquí presentes. Nos vemos mañana. Hare Krishna. Rakshamam Krishna Keshavan Krishna Keshavan Krishna Keshava Pahimam Krishna Keshavan Krishna Keshavan Krishna Keshava Pahimam Krishna